Bien, acá tenemos otra ecuación diferencial de aspecto no solamente simple, sino que ya directamente lo podemos asociar y confirmar de que se trata de una ecuación diferencial lineal. Y' más i, en este caso p de x es igual a 1. O sea, no es una función de x, es una constante. Igual al seno de x. Seno de x es lo que hace, digamos, trabaja como q de x. Bueno, vamos a recordar que cuando nosotros verificamos que la ecuación diferencial es lineal, lo que tenemos que hacer es adoptar como solución el producto de dos funciones u y b, funciones ambas de x. Realizamos la derivada, que es la derivada de un producto, que es la fórmula que está ahí indicada como la fórmula número 2, ahí arriba a la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. O sea, en vez de colocar i', vamos a colocar u' por b más u por b' más, en vez de colocar i, vamos a colocar u por b, igual al seno de x. Bien, acá en el primer miembro tenemos tres términos, podemos sacar factor común, como hemos dicho en otros ejercicios, podemos sacar factor común u o sacar factor común b. Podemos sacar factor común u, porque el resultado va a ser indiferente, exactamente el mismo. Vamos a sacar factor común u, y en este caso nos va a quedar u' por b, más, lo vamos a poner un poco más abajo, tenemos entonces u' por b más u factor de b' más b igual al seno de x. Y lo que vamos a hacer es, por conveniencia, vamos a adoptar, vamos a asumir de que el paréntesis es igual a 0. No es que vayamos a asumir que el paréntesis es igual a 0, vamos a buscar una función b tal que la suma de esa función más su derivada sea igual a 0. Y no vamos a buscar una familia de funciones, sino un conjunto de funciones, sino simplemente una sola. Entonces vamos a escribir esto, bueno, vamos a aprovechar este lugar, acá. Entonces lo que estamos proponiendo acá es que la derivada de b respecto de x, que es b', más b sea igual a 0. Vamos a ver si llegamos a la expresión de esa función b. Entonces acá nosotros vamos a colocar derivada de b respecto de x es igual a menos b. Hicimos un simple pasaje de término, ahora vamos a separar variables. Igual a menos diferencial de x. Diferencial de b sobre b igual a menos diferencial de x. Entonces vamos a aplicar, vamos a integrar y vamos a lograr que la integral de diferencial de b sobre b, bueno, logaritmo de b igual a menos x. Acá no la vamos a acompañar con una constante, por lo que comentamos recién, de que estamos buscando solamente una función. Bueno, por definición de logaritmo, sabemos bien que el logaritmo de un número es el resultado, es el exponente que hay que elevar la base para obtener ese número. O sea que es esto. Menos x es el exponente al que hay que elevar la base, este es un logaritmo natural, para obtener el número, el argumento del logaritmo. Entonces ya hemos encontrado el valor de b. Ahora vamos a retomar esta expresión y vamos a colocar la u', que sería derivada de u respecto de x por b, pero ya tenemos el valor de b, que es e a la menos x, más 0, porque tenemos más u por 0, nos queda más 0, igual al seno de x. Bueno, vamos a empezar a separar variables. Como ustedes pueden ver desde los primeros ejercicios que hicimos,
correspondiente a ecuaciones diferenciales, que sería digamos, la clasificación 17.1, que era separación de variables, directamente el 17.2, que eran las homogéneas, nosotros acudíamos a algún artificio para poder separar variables. En ese caso adoptábamos una variable auxiliar u, que era igual a i sobre x. En este caso estamos indicando de que i sea el producto de u por b. Entonces acá vamos a hacer diferencial de u igual, entonces vamos a tener, si nosotros pasamos e a la menos x al otro miembro, pasa dividiendo, pero lo podemos dejar en el numerador cambiándole el signo al exponente. Entonces vamos a tener e a la x por el seno de x diferencial de x. Bueno, hasta ahora viene bastante simple esto. Ahora vamos a aplicar integral en ambos miembros. Y acá tenemos vamos a ver que esta no, bueno, integral de diferencial de u, simple, pero la integral de a la x por seno de x, bueno, no es una integral directa, no podemos utilizar integración por sustitución, porque no tiene nada que ver una función exponencial con la trigonométrica, no podemos lograr derivando una de ellas la otra o un aspecto similar a la otra. Entonces acá vamos a caer en lo que es la integración por partes. En la integración por partes, bueno, hay un resumen que seguramente, un resumen o un indicativo en el cual no se recomienda, se indica cuál tiene que ser el orden. Recuerden la fórmula de la integración por partes. La fórmula de la integración por partes, nosotros teníamos que la integral, lo vamos a llamar, para no confundir con esta u y b, lo vamos a llamar u mayúscula, u por diferencial de b, b mayúscula. U por diferencial de b es u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Esa era la fórmula que teníamos que aplicar, ¿no? En la integración por partes. Integración por partes. Bueno, vamos a aplicar eso. Lo vamos a hacer acá como un cálculo auxiliar de lo que es la integración por partes. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar como u la función exponencial y como diferencial de b seno de x diferencial de x. En el caso de la integración por parte, ustedes lo tienen que haber visto en análisis matemático 1, que hay digamos, una indicación sobre cuál tiene que ser considerada u y cuál tiene que ser considerada diferencial de b, que habla de las funciones, primero las funciones inversas, luego las logarítmicas, luego vienen ese sería el orden, ¿no? Para considerar u. Primero, cuando hay una función inversa. Segundo, cuando es una función logarítmica, luego una función algebraica, trigonométrica y por último una exponencial. Entonces, acá me estoy equivocando. Acá tenemos que considerar al revés. Menos mal que lo repase, así no incurríamos en un error. Entonces acá tenemos que u es igual, lo vamos a adoptar como que es seno de x. Y diferencial de b es e a la x por diferencial de x. Bueno, nosotros vamos a calcular el diferencial de u, que es ya para aplicar la fórmula de la integración por parte. Entonces tenemos que la derivada del seno es el coseno de x por el diferencial de x. Y acá vamos a tener que b, para calcular b, lo que vamos a hacer es realizar la integral. La integral de e a la x diferencial de x es e a la x. Es e a la x. Entonces con esto nosotros vamos a decir que esta integración, la integral de e a la x seno de x, es igual a, como dijimos allá, es u por b, que vendría a ser u por b, este producto, vamos a poner primero e a la x por seno de x, menos
la integral de b por diferencial de u, o sea, la integral de b por diferencial de u. De b por el diferencial de u, que es coseno de x diferencial de x. Y ocurre que acá nuevamente caemos en el tema de que, bueno, el primer término ya está resuelto, por lo menos ya está expresado, pero el segundo término nuevamente tenemos que aplicar una integración por partes. En este caso, para esa integración por parte, bueno, vamos a considerar que u sub 1, lo vamos a llamar u sub 1, va a ser igual a la función trigonométrica, o sea, coseno de x y diferencial de b sub 1. Podríamos haberle dado otras letras, asignarle, ¿no? Lo importante es la cuestión conceptual. Entonces tenemos que u sub 1 coseno de x y el diferencial de b sub 1, acá lo vamos a considerar como coseno de e a la x diferencial de x. Ahora vamos a calcular el diferencial de u sub 1. La derivada del coseno es menos seno de x diferencial de x. Y acá vamos a calcular b sub 1 integrando. Si nosotros integramos, bueno, caemos en lo mismo. Entonces, acá nosotros vamos a tener que esto es igual a, coloco el primer miembro, el primer término, e a la x por el seno de x, menos, bueno, el resultado de esta integral es, nuevamente aplicando esta fórmula, es u por b, en este caso sería u sub 1 por b sub 1, es decir, e a la x, coseno de x, estoy poniendo los factores invertidos simplemente para empezar con la exponencial y que no haya confusión sobre cuál es el argumento de la función trigonométrica, ¿no? Entonces ya pusimos u sub 1 por b sub 1 menos, pero resulta ser que teníamos un menos acá, menos por menos más, entonces acá queda más la integral de b sub 1 por diferencial de u sub 1. B sub 1 es e a la x, b sub 1 es e a la x y el diferencial de u sub 1 es menos seno de x. O sea que acá vuelve a cambiar el signo. Lo ponemos así para recordar. Entonces nos queda seno de x diferencial de x. Bueno, ahora nosotros acá podemos ver que toda esta expresión, en definitiva, lo que es este cálculo, ¿no? Nosotros hemos calculado esto, o sea, la integral de e a la x seno de x diferencial de x es igual, hemos aplicado dos veces la integración por partes y hemos llegado a ¿qué? Este igual, o sea, e a la x seno de x menos e a la x coseno de x menos la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Bueno, acá si nosotros continuamos no vamos a llegar a ningún lado porque el hecho de que vamos a entrar en un ciclo, digamos, en el que no vamos a obtener ningún tipo de solución. Pero acá podemos aplicar una maniobra algebraica que es la de pasar este término al otro miembro. Entonces acá nos va a quedar dos veces la integral de e elevado a la x seno de x diferencial de x. Bueno, acá podemos sacar factor común, e a la x, factor de seno de x menos coseno de x. Y este 2 que tenemos acá lo podemos pasar dividiendo. Entonces nosotros ya tenemos cuánto es el valor de e a la x, la integral de e a la x seno de x diferencial de x, a través de un artificio algebraico, y obviamente el haber realizado dos veces la integración por parte, ya lo tenemos resuelto. Es este segundo miembro que tenemos acá.
Entonces, la integral diferencial de u es igual a u. Y esto va a ser igual a e a la x sobre 2 por el seno de x menos coseno de x, más una constante de integración. Y esta expresión es o corresponde a la segunda función, o sea, a b. En definitiva, nosotros vamos a obtener, lo ponemos acá, y directamente, o ponemos un poco más a la izquierda, si no, no nos va a entrar. Vamos a tener que i es igual a u por b, siendo u igual a, lo podemos poner así, e a la x seno de x menos coseno de x, acá tenemos sobre 2, más la constante, eso es u, por b. Y bueno, por b acá ponemos directamente dividido e a la x o multiplicada, no sé para qué poner dividido, por e a la menos x. Bien, por último lo que podemos hacer acá es aplicar la propiedad distributiva como para llegar a una última, proponer una última expresión, quizás más simple. Si aplicamos la propiedad distributiva se simplifica la x con e a la menos x, entonces va a quedar seno de x menos coseno de x dividido 2 más c por e a la menos x. Y esto ya es una buena expresión para la solución general de esta ecuación diferencial, ¿no? Solución general o la integral de esta ecuación diferencial. Entonces ustedes habrán visto que la primera parte, primero que esto ya vino directamente expresado como una ecuación diferencial lineal. No tuvimos que hacer ningún artificio algebraico para ni dividir por x, ni dividir por x al cuadrado, ni sacar factor común, nada raro. No solamente eso, sino que tuvimos la simplicidad de que p de x era igual a 1 y q de x seno de x. Toda la primera parte fue bastante simple. La segunda parte no es que haya sido difícil, pero viene bien recordar un poco la integración por partes, ¿no? Que el hecho de que lo hayan visto el año pasado, la primera parte de en el análisis matemático 1, es importante tenerlo bien presente cómo encararlo. Por eso lo hemos realizado 2 veces y hemos encontrado a través de ese pasaje de término digamos la metodología o la herramienta que precisábamos para poder encontrar la solución de esta integral, ¿no? La integral de e a la x seno de x diferencial de x. Y bueno, de todos modos vamos a buscar algunos ejercicios más, siempre con el objetivo de que cada uno aporte alguna herramienta o alguna metodología distinta, siempre algo nuevo, como para complementar lo que podamos ver en las clases por Zoom o lo que ustedes puedan ver en los respectivos apuntes.